ustedes saben que si nos gusta o no nos gusta, pero estamos en una lucha espiritual, ¿cierto? El enemigo lamentablemente es invisible, honesto, parece tener una ventaja, y también es fuerte. Pero hay algo que es bueno, es que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Sí? Para tener victoria en esta lucha, es importante, para que tú puedas vencer a un enemigo, tiene que ser más fuerte que este, ¿verdad? Si juegas ajedrez con alguien, si quieres ganar, tienes que jugar mejor que este, ¿cierto? Y si, si un boxeador, los alemanes son, yo no, pero el resto, si pongo las noticias, alemanes siempre hablan de algunos boxeadores, yo entiendo, porque en este momento hay algunos que tienen una ciudadanía alemana, a pesar de que no son alemanes. Entonces son fuertes, pero para que un boxeador gane contra otro boxeador, tiene que boxear mejor. ¿Cierto? Por eso, la Biblia nos da una orden. No consejo, sino una orden. Que está en Efesios 6, versículo 10. Me voy a concentrar hoy día solamente en este versículo. No voy a hablar de la armadura, no voy a hablar de los enemigos. Ustedes ya saben que tenemos enemigos. Voy a hablar solamente de esta orden. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, antes de entrar en detalle, quiero aclarar que esto nos da una responsabilidad. Porque dice a nosotros que debemos fortalecernos. Claro, en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Pero eso está disponible, y si está disponible, es nuestra responsabilidad que esto opera en nosotros. ¿Se entiende eso, sí? No hay excusa cuando tú dices, ya, soy débil. Vean, el viernes estaba en la casa de la pastora Luisa. Yo sentí una carga muy fuerte, por eso me quedé un día más en Santiago. Y al fin hice ver ninguna otra cosa que visitar a la hermana Luisa. Hay que orar por ella, porque está en una guerra fuerte. ¿Ya? Y al fin lo llevé la acompañé a un médico y desde ahí me despedí. Y subí a un bus con esta, ¿cómo se llama esta tarjeta? ¿Ya? Ahí hizo mi tip. Entonces mi saldo no era suficiente. Estaba seguro que será suficiente porque eran 480 pesos, pero parece que los precios del bus subían, del amigo subían aún más. No era suficiente. Entonces pregunté al chofer del bus, le pregunté si me venden un ticket. Porque no tenía para venderme, entonces le digo, no, quédate aquí. Ya, entonces en esta empezó una conversación. Me preguntó de dónde vengo y qué hago en Chile. Y cuando dije que soy pastor, ahí tenía algunas preguntas que eran como hacer un test de mi fe. ¿Y qué tipo de iglesia? Y de repente me dijo, ya lo sospechaba, que también es creyente. Pero alejado, ya,
conversamos ahí un poco más. Quería saber, me prometió que me va a visitar en febrero. Vamos a ver si, pero quería saber mi dirección, teléfono. Y yo oraba para saber si le doy o no le doy, y le di. Y ahí no participa en ninguna iglesia. Entonces le pregunté, pero ¿qué espera para participar en una iglesia? Entonces me dijo que espera un empujo del Señor. Que el Señor le levanta y que el Señor le empuja para que se integre a una iglesia. Entonces, primero él mismo se dio cuenta que no puede ser casualidad que subí al bus. Y yo también me di cuenta que no puede ser casualidad. Entonces, pero le dije, Señor, ¿qué quieres que le diga? Al fin, el Señor me dijo, dile simplemente que Él no necesita ningún empujo, Él necesita obedecer. Porque la fuerza está disponible. No tiene excusa, no puede decir, ay, ya, no puedo. Está. Yo le conté mi propio testimonio, que yo también tenía tiempo de desobediencia. Me conté mi testimonio cuando el Señor ya nos llevó a Chile y nos seguimos, ustedes conocen esto, no tengo que repetirlo, ¿sí? Y le dije que al fin tenía que simplemente obedecer. No esperar que caiga algo del cielo, porque puedes esperar hasta el día de la Santa nunca. No va a caer del cielo. La Biblia dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú, fortalécete. La fuerza está, el poder de su fuerza está disponible. Fortalécete tú y en esa fuerza anda. Entonces le dije eso. Y ahí ya tomó otro camino y tenía que salir del bus. Le dije, ¿sabe qué? No tiene que, simplemente tiene que obedecer. Y punto. Es decir, que necesitamos algo que caiga del cielo, que nos empuja. Es como decía que, mira, si hasta ahora no obedecí, en realidad la culpa no es mía, es del Señor porque no me dio la fuerza. El Señor es el culpable. No se dice nunca tan directo, pero en el fondo significa eso. Yo soy responsable. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos fortalecemos? ¿Bien? Entonces ahí quiero hablar de 7 puntos. ¿Cómo nos fortalecemos? Primero, por la oración. Segundo, por tener comunión con los hermanos en la iglesia. Tercero, por realizar el poder para nosotros, sobre todo también el poder de Dios en nosotros. ¿Cómo realizar? Realizar el poder de Dios para nosotros y en nosotros. Cuarto, por esperar en el Señor. Quinto, por buena alimentación. Sexto, por entrenamiento.
motivo por nuestra identidad en Cristo. Siete puntos es mucho, es más que alguien pueda memorizarse o escuchar, ¿ya? Entonces, recomiendo que hagas apuntes, revises después cuando más tarde está en YouTube, lo escuchas otra vez. Porque por una vez, solamente escuchar, la mayor parte se olvida, ¿cierto? Entonces empezamos con el primer punto, yo creo que eso es el más fácil de entender de todo. Nos fortalecemos por la oración. Porque Dios escucha la oración. ¿Ya? Él responde a la oración. No siempre de la manera como pensamos, como queremos, pero sí responde a la oración. Hay una oración que sobre todo habla de la fuerza que Dios da cuando oramos, es el Salmo 18. Ahí David pide, yo leo desde el versículo 4, por ejemplo, los lazos de la muerte me sacaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, y después describe en metáforas como el poder de Dios de repente actúa a su favor y le libera de todos sus enemigos. ¿Creen que la oración tiene este poder? Mira, a veces el misterio de la oración es perseverar en la oración. En realidad, cuando la Biblia habla de que debemos esperar en el Señor, en la práctica, eso significa que debemos perseverar en oración. ¿Me entienden? ¿Sí? Por ejemplo, en Isaías 40 dice, pero los que esperan al Señor recibirán nuevas fuerzas, levantan sus alas como águilas. ¿Ya? Correrán y no se cansarán, andarán y no se fatigarán. Los que esperan al Señor, esos son los que perseveran en la oración. Jesús nos da el ejemplo de esta viuda en Lucas 18, que va a este juez y le dice, hazme justicia, hasta el fin el juez responde. Y Lucas introduce esta parábola así que Jesús la enseñaba para enseñarnos la perseverancia en la oración, para enseñarnos que hay que orar sin cesar. A veces lamentablemente no es tan rápida la cosa, ¿sí? Si es muy duro la lucha, fortalece la oración con ayuno. Eso tiene fuerza, hermano. Fortalece la oración con ayuno. Si necesitas más, si estás muy animado, si te caiga la fe, entonces ora y ayuna. Deja el resto que no es tan importante como eso. No es tan importante a veces como eso. La conexión con el Señor, siempre estar con la fuente para recibir de Él y mantener abierto la fuente, eso es
más importante que cualquier cosa. Uno puede vivir sin dinero, uno no puede vivir sin el Señor. Uno puede vivir sin entretención, sin televisión, sin muchas cosas, pero uno no puede vivir sin el Señor. Por esto no quiero decir que están prohibidas estas cosas. Pero no pueden ser, no pueden tener demasiada importancia. Vea, dice Santiago 4:4. En Santiago 4 dice, no 4:1, dice, no tienen o que no pidan. A veces somos gente tan necia que no tenemos o que no pedimos. ¿Ya? A veces no tenemos fuerza porque somos flojos en pedir. Gracias. La oración. En Hechos 4, la iglesia no da la opresión que hay, porque empezó una persecución. Estaban los apóstoles Pedro y Juan, estaban en la cárcel, entonces ahí se levanta la iglesia en oración y pide y describe la situación de persecución y pide a Dios para que extienda su mano. Y saben, se movía el lugar donde estaban orando. Era como un temblor y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Yo me imagino, si en una reunión de oración, ustedes saben que tenemos 2 reuniones de oración. ¿Ya? Una es el miércoles, aquí tenemos una reunión de oración y enseñanza. Y el domingo, antes del culto, a las 10, también estamos para orar. ¿Tiene idea cuánta fuerza tendría si toda la iglesia vendría? Y unánimemente podríamos orar. Pues sea espectacular el resultado. Si realmente perseveramos en este ámbito, que el Señor responde a la oración. El Señor responde a la oración. Con esta fe hay que orar, que el Señor responde a la oración. ¿Sabes? Hasta Jesús usaba la oración. Dice en Hebreo 5:7 que con clamor y lágrimas. ¿Ya? Clamor suena demasiado civilizado. ¿Ya? Con grito y lágrimas. Pedía al Señor y recibió fuerza. La fuerza que necesitaba para seguir el camino a la cruz. En Getsemaní lo vemos orando. Llevaba tanto tiempo que los discípulos que lo acompañaban empezaban a dormir, ¿sí? Pero al fin de su oración vino un ángel que le fortaleció. Y si Jesús tenía necesidad de orar mucho, si Jesús, el Hijo de Dios, tenía esta necesidad de orar mucho y de repente tenía que retirarse de toda la gente, de todos los haceres, les dejó parados todos, incluso dice 3 veces que huyó de la gente para retirarse, para orar. Mira, Jesús también estaba súper ocupado y tenía que luchar para librarse de estas ocupaciones, para orar. Si Jesús tenía esta necesidad, si Jesús dependía de ser fortalecido a través de la oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Sí?
muy simple, poca oración, poca fuerza. Mucha oración, mucha fuerza. ¿Ya? El segundo punto que dije, para fortalecerse en el Señor, es la comunión con los hermanos. Hace poco prediqué sobre Hechos 2, 42, y la iglesia quedaba unánime en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan. Hay mucha fuerza en esta unanimidad. ¿Saben? Uno de los trucos del enemigo en nuestros tiempos, en cualquier país, es el individualismo que está en nuestra cultura. Que a mí, para decir la verdad, a pesar de que enseño en contra de eso, pero en la práctica me atrapo que igual me formo, igual me influye, ¿ya? Porque yo también fui formado en esta misma cultura. Entonces ahí uno piensa que uno piensa más en una forma muy individual de sí mismo. Pero, ¿sabes? Tú formas parte de una iglesia. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. Imagínate si mi dedo tendría propia voluntad y tendría la tendencia de tirarse fuera de mi mano. Lógico que no va a tener la misma fuerza de trabajar con eso como si está bien en la mano, ¿verdad? Y eso hay que entender, la iglesia es necesario. Mira, si tú quieres ser fuerte en el Señor, entonces te recomiendo una cosa, ten un interés fuerte de que la iglesia donde esté fuerte. Lucha más para que la iglesia esté fuerte que si tú mismo estés fuerte. Porque si tú luchas para que la iglesia esté fuerte, ya mira un poco lejos de ti mismo y sabes, este te va a fortalecer a ti y a la iglesia. No sé si me logran entender. Necesitamos la comunión. Si tú quieres ser fuerte, entonces, por favor, ten un interés que la iglesia esté fuerte. Entonces, que los cultos, si tú quieres que los cultos te edifican, entonces, por favor, muévete así, que los cultos sean edificantes. Entonces, ven a la hora. Por ejemplo, si puedes, o al menos, mira, si quieres venir a la hora y ahí se metan cosas, y ya no quiero, para este caso no te quiero plantear una mala conciencia. Prefiero que vienes atrasado que en lugar que no vienes, ¿sí? Pero al menos trata, al menos muestra un interés que quieres estar en la hora. ¿Ya? ¿Puede ser? Ayer escuché algo que me penetró el corazón. Ayer me dijo, en la iglesia de Jacqueline, me dijo alguien, los chilenos, dijo, pero eso no es un problema de chileno. Él dijo los chilenos, pero es en otros países lo mismo. Son puntuales para el cine, ya ok, lo sabía. Y cuando hay un importante partido de fútbol, en tu último, sí me penetró fuerte, porque tú puedes girar por allá o puedes girar por allá, pero les digo, no se puede negar, si alguien no quiere perder el partido de fútbol es porque hay una pasión para eso. Y si alguien para un partido de fútbol no quiere y lucha para no perderlo, y lucha para no perder ninguna parte de eso, pero no lucha en la misma manera para no perder un culto o una reunión o no atrasarse, entonces tiene más pasión para el fútbol que para el Señor. Tú puedes girarlo por aquí o puedes girarlo por allá, pero hay que decir las cosas así claras como son.
¿Me entiendes? Es lo mismo que cuando en un matrimonio la esposa primero, me ama, dices, sí, claro, tú sabes que te amo, pero está preocupada hacer cualquier cosa, lo único que no lucha es para tener tiempo para su esposa, entonces no puede decir que la ama. Tiene que luchar, tiene que pedir al Señor para que realmente haya un amor. ¿Me entiendes? Sí. Porque el amor es práctico. Entonces, hombres, por favor, pasen tiempo con su esposa. Y hacen notar algunas cosas no se pueden cambiar, sí, algunas exigencias son que nos toman y no tenemos mucha influencia. Pero hay algunas sí tenemos influencia, entonces luchan para tener tiempo para su familia, para su esposa, para sus hijos. Y luchan para que ustedes y toda su familia tengan tiempo para el Señor. Para que haya, porque con esto fortalecemos la iglesia, hermanos. Pero si fortalecemos la iglesia, entonces ahí tenemos una fuente que nosotros mismos somos fortalecidos. Porque yo no puedo ser fuerte independiente de los demás. ¿Ya? La comunión. Aquí el Señor me está quitando mucho. No es que no tenemos comunión, tenemos más comunión que tuvimos antes. Estoy agradecido por todo el progreso que tenemos aquí. Yo sé que el Señor tiene ese anhelo de transformar esta iglesia en una que tenga una comunión en el espíritu de excelencia. Podríamos unirnos en esta meta. Ahí te aseguro que tenga un efecto de bendición muy fuerte en tu propia vida. El tercer punto es realizar el poder de Dios. Ya tenemos un Dios poderoso, ¿sí o no? Sí. Y la fe tiene que ver mucho que contamos con este poder. Mira a Abraham. Dios le dijo que salga de su tierra a un país que le va a mostrar. Y le da promesas. Entre las promesas, una descendencia grande. ¿Ya? Y ahora pasa el tiempo. Abraham se pone siempre más viejo. No hablar de su esposa, que también avanza en la edad. Siempre más imposible parece esta promesa. Porque tenemos experiencia que algunas cosas no se dan. ¿Cierto? Y pasan no un año, ni 2 años, ni 3 años, ni 4, sino pasan 25 años. 25 años. Y dice Pablo en Romanos 4, versículo 20, dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Escucha esta formulación. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo.
por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Se fortaleció en fe, porque estaba convencido de que Dios prometió también por cumplir. No que no hubo momentos débiles también en la vida de Abraham, todos sabemos que sí había, pero todos estos momentos igual superaron, ¿verdad? ¿Cómo se puede fortalecerse en fe así? Mira, a veces las circunstancias nos bombardean con un mensaje que Dios no nos ayuda. ¿Te ha pasado? A pocos ha pasado. A veces estamos en circunstancias que parece que estas circunstancias nos gritan que Dios no está con nosotros. ¿No es cierto? Y si miramos y buscamos en nuestro alrededor alguna confirmación que Dios nos da su poder, que Dios está con nosotros, no lo vemos. ¿Te ha pasado? Entonces ahí hay que hacerlo como David lo hizo en los salmos. Hay algunos salmos que son realmente excelentes para situaciones así. Toma el 27, toma el 143, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hablar en estos salmos, tú notas que de repente David habla a su propio corazón. Y se recordaba con voz alta, se recordaba en las maravillas de Dios, se recordaba las promesas de Dios. ¿Ya? Cuando todo habla en contra, sin embargo, Dios dice la verdad y su poder está disponible para ti. Por eso hay que fortalecer la fe contando con el poder de Dios. Este incluye toda nuestra autoridad. ¿No dijo Jesús, he aquí os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os causará daño? ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que tú realmente tienes la autoridad de pisotear estos espíritus malignos que te atacan, que te dañan. Tú tienes autoridad sobre todo el poder del enemigo. De esta manera, por eso nada te causará daño. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo puede decir Jesús eso? Si después la mayoría de esos discípulos que lo escuchaban hablar eso, murieron como mártires. Sin embargo, nadie sufrió daño. ¿Cómo? Porque el daño que el enemigo te quiere causar, porque tu cuerpo da lo mismo. ¿Qué le interesa eso? Pero sí le interesa alejarte de Jesús. Sí le interesa debilitar tu vida espiritual. Sí le interesa que tú no tengas vida en abundancia en tu interior. Sí le interesa apartarte de la fe. Sí, eso le interesa. Pero nada te causará daño. Haga lo que haga el enemigo. Siempre vale la promesa que dijo Jesús: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nunca te puedo robar la vida en abundancia. Nunca. Es para ti, siempre. No te puedo dañar en este punto. Y las circunstancias adversas transforma a Dios todos, escúchame, todos en algo bueno para ti. Por eso nada te daña, porque Dios transformará todo en algo bueno. A ese punto llegamos un poco más tarde.
también en ti. Por él es que estamos en Cristo. 1 Corintios 1:30. El que no fue hecho sabiduría de Dios. Y justicia. Y santidad. Y redención. Todo eso es Cristo en nosotros. Y en esta posición, lo toma 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es interesante que no dice Dios no te dará, dice Dios no te ha dado. Tú no, en el fondo, el Espíritu Santo es una realidad que ya te fue dado. Tú no tienes que ser como mendigo ante Dios y pedir, por favor, dame algo de tu Espíritu. Ya te dio. El problema es que el Espíritu tenga más de ti, que tengas más fe para que el Espíritu Santo se desarrolle en ti. Tú tienes que contar con el Espíritu Santo. El problema es que el poder de Dios no siempre lo sentimos. ¿Me entiendes? No siempre lo sentimos. Veas, yo no siento en este momento ninguna fuerza en mi brazo. Ninguna. Pero algo no soy el más fuerte, pero un poco de músculos igual tengo. Entonces soy capaz de levantar esta silla y puedo hacer un ejercicio, no sé cuántas veces me resulta, pero no voy a probarlo. Pero yo tengo esta fuerza, aunque no la siento antes. Y el Señor te ha dado una fuerza que tú sabes que te ha dado por la palabra de Dios, sabes que Él te ha dado esta fuerza, pero tú no la sientes. En Efesios 1:18 en adelante, Pablo por eso pide para que el Señor nos da el espíritu de sabiduría y abre nuestros ojos para que sepamos cuál poder está operando en nosotros, el mismo poder con el cual Jesús fue levantado de entre los muertos y puesto en los lugares celestiales, más por encima de todos los potestades y poderes, por encima de todo eso, este mismo poder con el cual Dios hizo esto, este mismo poder está operando en ti, porque el mismo espíritu que resucitó a Jesús está en ti. Está en ti. ¿No lo sientes tal vez? Nosotros muchas veces no queremos vivir por fe. Queremos vivir por alguna sensación que, eso no, ya. Pero no queremos vivir por fe. Dios quiere que cuentes con su poder que está operando en ti. Y el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Con 10,000 de diablos, el que está en ti es más poderoso. El cuarto punto tengo que apoyarme, la esperanza. Porque una de las cosas que más nos debilitan es la desesperación. ¿Cierto? Pero hay promesas bien lindas acerca de esto. Romanos 8:18 dice una cosa. Considero que las cosas presentes, que los sufrimientos presentes no son dignos de ser comparados con la gloria venidera. Tú no sabes cuántas veces este versículo me ha consolado. Porque
yo me afiero en estas cosas, ¿sí? Espero que la mayoría de ustedes también. Mira, Dios lo dice. Entonces, si Dios lo dice, es así. Cualquier cosa que te pueda pasar, no es nada en comparación a la gloria que se va realizando. Nada. No son tan horribles los sufrimientos como parece. No son tan horribles para caer por eso en desesperación. O Romanos 8:28. A los que aman a Dios. Amén. Todas las cosas cooperan para bien. Mira, ¿tú crees que alguien que tiene esta convicción anda más fuerte que alguien que no tiene esa convicción? Lógico, ¿sí? Entonces a veces hay que luchar por esta convicción, porque el diablo no te debilita con mentiras. ¿Ya? Por eso el primer punto, en realidad, la oración sigue el punto clave. Pero tenemos esperanza. Y sabemos que no solamente habrá un cielo maravilloso, sino también aquí en la tierra todas las cosas cooperan para bien. Eso es fuerte. En realidad, después toma Romanos 8, toma desde el versículo 8 hasta el fin. Yo a mucha gente le dio este texto como una receta. Muchas veces he visto cambios por este puro texto. Se me preguntan que entre tantos textos favoritos que tengo en la Biblia, hay uno que es el que más me ha fortalecido, sería eso. Romanos 8:28 hasta el fin del capítulo. Yo me recuerdo cuando me casé con Dorothy, ella tenía la hermana de la Dorothy tenía 12 años. Y cayó en una depresión, era fuerte, tenía ideas de suicidarse, una chica de 12 años. Y la invitamos a nosotros a Leipzig. Y como son las cosas, a veces todo lo que habíamos planificado se nos desarmó. La Dorothy tenía que trabajar. Yo tenía cosas y al fin estaba la chica con sus depresiones. Nosotros queríamos ayudarla y no era posible. Estaba la chica con nosotros y nosotros no tuvimos tiempo. Pero eso no podíamos cambiarlo. Y al fin tenía yo una hora para hablar con ella. En este momento todavía me interesaba la psicología. Pero ese día el Señor me sanó de esta interés. No lo ponen, por favor, contra Eduardo, estudia psicología, porque el Señor les llamó para eso, ¿sí? ¿Ya? Además tiene cumpleaños hoy. Ayer tuvo cumpleaños, perdón. Ya, en mi impotencia, porque yo trataba primero hacerle preguntas, hablar, y solamente ella no dijo nada. En mi impotencia, abrí la Biblia y no hizo nada más que leer este texto y interrumpiendo a veces con preguntas. Aquí dice que aman a Dios, todas las cosas cooperan para mí. ¿Tú amas a Dios? Sí. Entonces, ¿qué hacen todas las cosas? Me cooperan para bien. Seguía. Y así interrumpía varias veces más. ¿Quién estará contra nosotros? Dios es el que justifica. ¿Quién puede estar contra ti? Nadie. ¿Y qué hace Dios? Me justifica. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Jesucristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y intercede por nosotros. ¿Quién te puede acusar? ¿Qué hace Jesús? Murió. ¿Para quién murió? Por mí. ¿Y qué hace en el cielo? Y así, de esta manera.
De repente dice, después de mencionar bastantes desgracias como hambre, desnudez, angustia, persecución, dice, pero en todo esto somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Qué eres? Mira, la chica lo tomó. Desde este día estaba cambiado. Solamente por la lectura de este texto estaba cambiado. Estaba transformado. Nunca más tenía depresión hasta el día de hoy. Y este ya es más que 20 años atrás. ¿Saben? Hay esperanza. Y la palabra de Dios es el mejor remedio que hay contra la desesperación. Contra la desesperación tiene que aferrarte en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son válidas. Las promesas de Dios son ciertas. Lo que Dios promete, lo cumple. Es imposible que no lo cumpla porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede ser infiel y negarse a sí mismo. No puede. Es algo que estaba en algunos pensamientos teológicos, filosóficos, ahí discutiendo con un amigo mío acerca de la libre voluntad. ¿Saben? En cierta manera, ni siquiera Dios tiene una libre voluntad, porque Él no puede querer nada lo que es contra su naturaleza. Él es amor, Él es fiel. Y es imposible que quiera, que pueda querer no cumplir una promesa para ti. No se da, ¿me entiendes? Por eso siempre hay esperanza, sea como sea la situación. Amén. La palabra de Dios. Mira, ¿por qué no te das el tiempo? Te recomiendo que buscas una traducción diferente. Tomas, por ejemplo, la Dios habla hoy. Para préstate de alguien, una Dios habla hoy, o si tienes un celular, lo puedes tener gratis en tu celular. Y lee el Salmo 119 completo, que es larguísimo, pero léelo completo en la Dios habla hoy. ¿Cómo aprecia la palabra de Dios? ¿Saben? La palabra de Dios, y no solamente alguna información, es como José, esta formulación me enseñó José, es como la esencia misma de Dios. ¿Ya? Si tú tomas la palabra de Dios, Jesús dice que sus palabras, en Juan 63, sus palabras son espíritu y son vida. No son informaciones nomás. Hay que leer la palabra, así que, vean, con el afán de conocer a Cristo, con el afán de llenarnos con Él. Así hay que leer. Para eso, a lo mejor no es importante que entiendas todos los detalles. Lo que puedas entender, eso es importante. Amén. Amén. Y la palabra, necesitamos alimentarnos con ella en diferentes maneras. Una es que nosotros en casa estudiamos la palabra, para que tú la conozcas, para que esté en ti. Y en momentos específicos el Espíritu Santo puede usar la palabra que está en ti. Amén. Y tú lees, y con eso te mantiene en contacto también con Dios, te mantiene en diálogo con Él, ¿sí? Y lees orando y preguntando a Él, y Señor, ¿cómo me bendice a mí? Y con el afán de conocer más como persona. No con el afán de adquirir informaciones simplemente, sino con el afán de conocer a esa persona más. Bien. Pero también necesitamos la enseñanza de la palabra. Por eso el Señor dio el ministerio de enseñanza. ¿Sí? Ahí estaríamos en el punto de la comunión. Porque en la iglesia también se enseña. ¿Ya? Y la palabra de Dios es alimentación que nos da fuerza. Vean, ustedes saben que tenía un tiempo de ayuno largo
Entonces, si un tiempo uno no come nada, entonces físicamente uno se debilita. Pero te quiero decir un misterio, porque alguna gente me va mucho y me dice, por tanto tiempo, mira, ayuno unos 4 días, después ya no tienes hambre. Es muy fácil. No es tan complicado como parece. Porque el sentimiento de hambre, la sensación de hambre termina. Entonces, no es granada ayunar un tiempo largo, ¿me entiendes? Pero ¿sabe qué? En lo espiritual pasa lo mismo. Deja un tiempo, alimentarte con la palabra y ya no vas a tener hambre. Ya no vas a tener hambre. Pero lo físico es así. Empiezas a comer, ahí es cuando uno tiene que mantener disciplina, porque empiezas a comer, ahí ya uno podría comer al instante, podría comer mucho, y esto hace daño después. Entonces ahí es que uno tiene que dominarse. Pero con la palabra es así que cuando una vez uno pierde el hambre por la palabra, después tiene que luchar para ganar. Y cuando uno no tiene hambre, es señal de enfermedad espiritual. ¿Ya? La oración es importante, pero la palabra también. Ahí uno puede decir cuál de los dos es más importante. No, todas las cosas son importantes, sí. Es como respirar es importante y alimentarse también es importante, ¿sabes? ¿Ya? Así que se necesita una buena alimentación. Una buena alimentación tiene que ver también que tenemos en mente una clara doctrina. Porque eso necesitas para que no te engañen con la palabra. Porque también hay sectas que también operan con la palabra. ¿Sí o no? Sí. Para eso es tan importante la enseñanza. Entonces, la palabra de Dios es alimentación. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el pan de la vida, y el que cree en Él no tendrá ni hambre ni sed. Entonces, ¿cómo comemos este pan? Sobre todo a través de la palabra. El sexto punto, entrenamiento. Yo tenía tiempos que físicamente estaba mejor que ahora. ¿Saben por qué? Porque al menos, si no practicaba algún deporte regular, pero al menos corría. Entonces, al menos con el tiempo me puse más flojo. Lo único que me muevo son los paseos con los perros. ¿Ya? Entonces, físicamente, lógicamente, soy más débil que era antes. ¿Sí? Y eso es lógico. Tú sabes los que hacen ejercicios, ¿no es así? ¿Ah? Ahí ganan fuerza también. Entonces, la fe, hermano, la palabra de Dios es como entrenador también, ¿sí? Pero después hay que practicarla. Y el Señor te va a meter en situaciones para entrenar tu fe. Te va a meter, tú le pides, Señor, necesito más paciencia. Bueno, dice el Señor, te voy a entrenar en paciencia. ¿Ya? Entonces de repente estás en circunstancias donde tu paciencia está desafiada. Mira, hermano, yo quiero decir una cosa, no temes esas situaciones cuando el Señor te pone al límite. Porque un deportista, ¿cómo avanza en su rendimiento deportivo? ¿Cómo avanza?
por un entrenamiento que siempre va al límite, al límite. Y de repente el límite va un poco más allá. Y de repente el límite va un poco más allá. Y ahí entrena. Y el Señor necesita deportistas, no te vayas. ¿Ya? Por eso nos entrena. Y es un buen entrenador. Es un buen entrenador. En 1 Corintios 9, Pablo dice cómo él se entrena, como disciplina su cuerpo, como para no dar golpes a la ira. Y nosotros a veces pensamos que podemos hacer todo lo que hace el mundo y vivimos así. Mira, ningún deportista vive así. Todos los deportistas para rendir más, entonces renuncian a muchas cosas, no porque esas cosas son malas, pero les debilitan. Amén. Entonces, no está la tele en sí mala, algunos programas son malos, ¿sí? Pero la tele en sí no es mala. Pero mucho tele sí es malo, que te debilita. ¿Ya? Pero entonces, viva así. Trata de vivir un estilo de vida que espiritualmente te fortalece. Entrénate. Entonces, cuando el Señor te desafía, da gracias por los desafíos. Señor, tú me metiste aquí para entrenarme. Estoy dispuesto. Yo voy a avanzar, yo voy a vencer con tu ayuda. No huyes de los problemas. No busca los caminos más fáciles, sino busca los caminos más correctos. Amén. Con eso nos entrenamos. Con eso nos entrenamos. Y lo que he dicho antes del ayuno también es una buena manera para entrenarnos en más disciplina. ¿Saben, hermanos? Necesitamos una disciplina espiritual. El entrenamiento. Él es un fantástico entrenador. Que es el Señor mismo. ¿Ya? Pero hay que darle caso. Hay que darle caso. Y el séptimo punto, nuestra identidad en Cristo. ¿Sabe? Yo quiero sacar ahí solamente un versículo cerca de esto, que todos conocen. 1 Corintios 5, versículo 17. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya. Podría añadir al tema de la palabra, ¿vale la pena saber versículos bíblicos de memoria? Eso es lo mejor que podemos entregar, por ejemplo, a nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Qué lindo eso. La pregunta ¿es así o no es así? Porque no es así que muchas veces nos sentimos como los viejos. ¿Qué pasa? 2 Corintios 5, 17. Muchas veces nos sentimos como los viejos aún, ¿verdad? Pero la palabra te dice, eres una criatura nueva si estás en Cristo. Pero si estás en Cristo, aléjate de Cristo y no queda nada de lo nuevo, ¿sí? Pero tú tienes una identidad en Cristo. Mira, Él es el sumo sacerdote, tú eres sacerdote. Él es Señor de los señores, es Rey de los reyes y te dio una unción real. Tú eres Rey y sacerdote en Él también, a través de ti gobierna aquí. Tú no eres
poca cosa. Él es vencedor, ya venció al diablo. En Él tú también eres más que vencedor. ¿Ya? Tú tienes que saber quién eres en Cristo. No eres el que parece que eres. No eres el que tú tratas de transformarte a ti mismo. Tú eres el que en Cristo, lo que la palabra dice que eres. Este eres. Si te miras en el espejo y te parece increíble, entonces te animo para que se embargo lo que es. Será el último punto. Entonces resumo los 7. Nos fortalecemos en el Señor por la oración, por tener comunión con los hermanos en la iglesia, por realizar el poder de Dios para nosotros y en nosotros, por mantener siempre esperanza en el Señor, por una buena alimentación con la palabra de Dios, por entrenamiento y por siempre ser fuerte y recordarnos en nuestra identidad que tenemos en Cristo. Amén.